8:45, lunes 3, lunes 3 de octubre, junto a Carmina Valdizán. Coloridas, buenas noches, licenciada. Pues como está Mariano, aquí preocupados por lo que está pasando con Corea del Norte y Japón, hay que tener mucha atención por eso en es el color. En todo caso sería China, pero no es ninguno de los dos. No, El sol es naciente de Japón, en todo caso, pero no. Tiene razón. Sí, es un tema que hay que estar pendiente de lo que pueda suceder. Si no estaban enterados, Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico y eso detonó las alarmas en Japón y la población tuvo que refugiarse. La verdad, una situación muy tensa allá entre Japón y Corea del Norte. Pero Carmina, hoy vamos a tener otro tema. Resulta que por la tarde, final de la tarde, trascendió una noticia que lo llevó Canal Antigua y resulta que el señor Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Rosana Valdetti y colaborador eficaz de la CICIG y el MP-FESI, del anterior, como lo dicen ahora, el anterior FESI, presentó una denuncia en contra de la exfiscal general Telma Aldana, el exfiscal Juan Francisco Sandoval y el actual ministro de la Defensa de Colombia, el señor Iván Velázquez. La denuncia, según se supo, ingresó el pasado mes de agosto y la FESI lo trasladó a la Fiscalía de Asuntos Internos, donde en este momento se le está dando seguimiento. Según la denuncia, Monzón reclama el incumplimiento de los términos y el incumplimiento de 4 ofrecimientos en el acuerdo de colaboración eficaz que suscribió con la anterior FESI. La primera queja es que no le dieron la protección ni le cambiaron la identidad al convertirse en colaborador eficaz. Incluso indica de que se le ofreció asilo político, algo que tampoco sucedió. Según las palabras de Juan Carlos Monzón, lo dejaron abandonado en la frontera con Honduras. Otra de las quejas que Monzón en su denuncia ha presentado es que no le devolvieron una propiedad que tenía en Ciudad San Cristóbal y este bien inmueble en este momento está siendo ocupado por la PGN, por la Procuraduría General de la Nación. Otra de las cosas que denuncia Juan Carlos Monzón es que no le devolvieron una motocicleta de su propiedad ni 4 cuentas bancarias con un monto indeterminado de dinero. Bueno, esta es la denuncia que presentó en agosto pasado Juan Carlos Monzón al Ministerio Público, a la FESI, y para conocer lo que podamos conocer adicional, porque el caso, como ustedes saben, está bajo reserva, tenemos y agradecemos por parte de Canal Antigua al fiscal de la FESI, al licenciado Rafael Curuchiche, que nos brinde unos minutos para poder escuchar lo que nos puede ampliar información respecto a este caso y esta denuncia. Fiscal Curuchiche, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carmina y Mariano, siempre es un gusto estar en Canal Antigua. Bien, así de forma sustancial, efectivamente, la primera semana del mes de agosto se recibió en la Fiscalía Especial contra la Impunidad un memorial firmado por el colaborador eficaz de los casos La Línea y Cooptación del Estado, el señor Juan Carlos Monzón Rojas, bajo el auxilio de su abogado, en el que me informa y denuncia, como se indicó anteriormente, el incumplimiento por parte de la anterior FESI, como él lo indica, y también en este caso menciona al señor Iván Velázquez Gómez, ya que él lo manifiesta, todo se encontraba coordinado por dicha persona. Y efectivamente los 4 puntos, el primero él indica de que no se le cambió su identidad, no se le proporcionó asilo, y de esa cuenta es que él solicita la intervención a efecto de que pues nosotros de alguna u otra manera pues cumplamos con lo que se le prometió a él, no se le, en su momento se le cumplió. También él indica de que prácticamente se le dejó abandonado en la frontera con Honduras, en un lugar que se llama Entre Ríos, y él por sus propios medios pues, hizo sus gestiones para poder ponerse a salvo. Y también con relación a la
casa de habitación donde actualmente funciona la Procuraduría General de la Nación, indica él que en ese entonces la fiscal de sección de extinción de dominio, la licenciada Sara Sandoval, le ofreció que le iba a devolver esa casa a nomás él abandonar la República, toda vez de que a efecto de que no se mediatizara por los medios de comunicación social. Indica también él que se le devuelva una motocicleta y la cantidad de dinero que obran algunas cuentas bancarias. Estos hechos yo los trasladé a la oficina de atención permanente y estimo yo que fue ahí donde se designó a la fiscalía que actualmente conoce el caso. Yo a lo interno le giré instrucciones a la fiscal que lleva este caso a la línea de cooptación del Estado y le instruí que se hicieran todas las diligencias que estén a nuestro alcance a efecto de cumplirle al señor Monzón, porque esto pasa por un tema también institucional. Con relación a esos ofrecimientos y que a él se le han incumplido, pues de todos he sabido que fue la anterior FESI quien pues en su momento realizó todas estas diligencias. El por qué 6, 7 años después no se le ha cumplido, pues yo lo desconozco totalmente, Mariano, pero en síntesis, básicamente esos son los hechos que yo les pudiera comentar a ustedes en este momento. Señor fiscal, una pregunta. ¿Qué pasa con una denuncia que es presentada en contra del señor Iván Velázquez? ¿Él tiene inmunidad de sus actuaciones el tiempo que estuvo en sigue en Guatemala o cómo procede? Bueno, nosotros cumplimos con entregarla a la Oficina de Atención Permanente, ya lo está diligenciando la Fiscalía de Asuntos Internos. Yo desconozco cuál es el tratamiento que ellos le pudieron o le están dando a esta denuncia. Entonces, obviamente, pues ya serán ellos los que podrían en un momento pues, realizar las diligencias correspondientes. Gracias. Aquí hay algo, perdón, aquí hay algo muy, muy importante y es de que este acuerdo de colaboración eficaz ya fue apelado en su momento, ya sufrió algunas fases de impugnación, está firme este convenio, o sea que no hay ninguna posibilidad. Yo sí quiero dejar bien claro en este aspecto, como algunos medios de comunicación, no Canal Antigua, otros medios, pues en su momento indicaron de que nosotros queríamos revocar el acuerdo del señor Juan Carlos Monzón Rojas, y eso no es cierto. Este acuerdo está vigente y está debidamente, podríamos decirle, ha superado todas las etapas y obviamente pues el convenio sigue vigente y en ningún momento lo vamos a revocar, Mariano y Carmina. Fiscal Curuchiche, ¿cuál es el delito que le señala o imputa o trata del señor Monzón Rojas imputar a Tel Maldana, Juan Francisco Sandoval y a Iván Velázquez? Bueno, posiblemente un incumplimiento de deberes, toda vez de que si en su momento de esto lo tuvieron que trabajar con la mayor celeridad del caso, lo que conlleva un colaborador eficaz en ese instante, se tienen de tomar todas las diligencias y tal como lo establece la ley de delincuencia organizada, estas diligencias se hacen de forma inmediata y no se hizo, o no sé por qué no se haría, pero cuando una persona indica de que lo dejan abandonado a su suerte en la frontera de un país, pues eso ya da cierto margen de pensar ciertas situaciones. Bien, fiscal, sabemos que usted está en este momento en otras actividades y le agradecemos mucho que se haya separado de las mismas para poder atendernos. Yo solo finalizaría con una pregunta y con eso cerrar la parte de su intervención. ¿Pudiera considerarse, sobre todo por la pregunta que le hizo Carmina, de que el señor Velázquez Gómez gozaba por sus actuaciones de una inmunidad, pero no podría el señor Juan Carlos Monzón Rojas pensar en hechos o delitos violatorios a sus derechos humanos, algo que estaría fuera del alcance de la protección que le daba ese acuerdo entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas? Pudiera pensarse en un análisis integral, no específico, de que hay aquí violaciones a los derechos humanos y con lo cual sí pudiera haber una investigación y persecución penal contra el señor Velázquez Rojas.
Sí, Mariano, pero creo que ya serían otras instancias fuera del país que tendrían que conocer sobre esta situación. Bien, Carmina, creo que agradecemos al fiscal Así es. Curuchiche que nos haya acompañado, muy amable. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, señor fiscal. Buenas noches. Vamos a continuar este análisis que hemos sobre este tema, y le damos la bienvenida al licenciado César Calderón, quien se encuentra aquí en los estudios de Canal Antigua, para continuar pues viendo, despenicando, conociendo su opinión respecto a esta denuncia. Y licenciado César Calderón, yo iniciaría con un tema. La figura del colaborador eficaz, desde su creación en la Ley contra la Delincuencia Organizada, siempre fue muy controversial, pero muy controversial. Primero porque no teníamos antecedentes, no existía jurisprudencia al respecto, y posteriormente, y en particular en estos casos que involucran a la CICIG y a la FESI, hemos visto que la figura de colaborador eficaz en todos los casos ha tenido problemas. Odebrecht, este caso, no se está deteriorando y no se está minando el tema de la figura del colaborador eficaz, que en algún momento sí puede ser muy útil para la persecución de crimen organizado. Gracias, buenas noches. En principio yo quiero decirle que estoy de acuerdo con la figura de la colaboración eficaz. Yo creo que esto ha funcionado en otros países, especialmente surgió en los Estados Unidos en el derecho anglosajón, y yo creo que ha cumplido su cometido en otros países. Pero tal y como usted lo dijo, efectivamente en Guatemala siempre ha sido conflictivo, porque resulta que se violenta la ley, se hace fraude de la ley, y entonces es cuando no funciona. Específicamente en el caso de Juan Carlos Monzón, que es actualmente colaborador eficaz, quiero mencionarle 3 cosas por las cuales él no podía ser colaborador eficaz. Número 1, porque la misma CICIG y la FESI en todos sus documentos dicen que Juan Carlos Monzón era la cabeza de una estructura criminal. Y la ley dice que ninguno que es cabecilla puede ser beneficiado con este derecho premial. Número 2, la ley también establece que debe devolver el producto de lo ilícito, el fruto de lo ilícito. Y resulta que Juan Carlos Monzón solamente devolvió una parte, pero dejó muchísimo dinero y muchísimas cosas que él dice que tuvo, que recibió de distintos ministerios y distintos lugares, y no los devolvió. Yo le hice una pregunta cuando declaró como colaborador y le dije, mire, en las bodegas que usted dice, ¿cuántas bodegas tenía? 4, muy bien. ¿Y más o menos cuánto dinero tenía en esas bodegas? Pues más o menos 10 millones en cada bodega. Y le pregunto, ¿y quién tenía la llave de las bodegas? Dice Víctor Hugo, o sea, su contador, y yo. Y ese dinero nunca lo devolvió. Entonces incumplió también con eso. Y número 3, dice la ley que debe de restituir al Estado, es decir, volver las cosas a su estado normal, debe de dar una indemnización por el daño ocasionado, y tampoco se dio. Entonces esto me da pie para decir que ha sido mal utilizado en Guatemala, solo en la figura de Juan Carlos Monzón. Muchas gracias. Quisiera que le demos la bienvenida al doctor Lester Castellanos, que nos acompaña vía Zoom. Bienvenido, doctor Castellanos, es un gusto que nos acompañe esta noche. Muy buenas noches, Carmina, buenas noches, Mariano, muchísimas gracias, y a todos los televidentes un fuerte saludo. Gracias por la invitación. Doctor, quisiera preguntarle, ¿qué piensa usted de esta denuncia que ha hecho el señor Monzón? Porque como nos decía el fiscal, ellos lo siguen considerando un colaborador eficaz, y a él no se le cumplieron los términos y las condiciones para lo que él había solicitado a cambio de dar pues los testimonios, pruebas y demás. Pues mire, Carmina, yo le puedo decir a la población y a ustedes de que en principio me resulta muy perspicaz que en estos momentos, después de 7 años, ¿verdad? O no sé cuántos se estarán pasando, pero no menos de 5, esté presentando la denuncia que le incumplieron. A mí me causa ciertas dudas porque, como bien lo decía el licenciado César Calderón, pues estamos viendo el trabajo y el fruto de una mala investigación y de ciertas anomalías y arbitrariedades que siempre se dirigieron, siempre se vieron evidentes desde el 2015 para acá. Muchos dijimos inclusive que esos casos con ese sustento se iban a caer. Pues no sabemos todavía qué va a pasar, pero como 7 años después vienen a decirnos de que no le han cumplido las condiciones. Entonces, durante 7 años o 6 años o 5 años, no sé cuánto sea el tiempo exacto que él tiene que estar fuera del país, o desde que firmó el convenio, no le han cumplido. Es decir, que durante este tiempo él ha vivido o ha sido
pues tácitamente aceptada la situación fáctica en que él se encuentra. No sé si él se encontrará en Canadá, no sé si él se encontrará en Estados Unidos, o en Colombia, o en qué parte del mundo, porque la verdad es que no lo sabemos. Entonces, me causa dudas de que por qué ahorita digamos, está, valga bien la palabra, ¿verdad? En un buen término se está quejando de que se le incumplió, pero durante 5 años se quedó callado. Y los tiempos, digamos, que yo he visto, siempre son políticos, siempre para estas personas que cometieron arbitrariedades. Convenientemente, pues todos sabemos, porque es noticia pública, de que el caso La Línea, donde él es el colaborador eficaz, pues está actualmente en debate. Entonces, qué conveniente que ahorita que está el debate dilucidándose, se está llevando a cabo el contradictorio y todo, salga esta denuncia, digamos, en este año o en este tiempo, no sé si fue ayer o de cuándo fue que la presentó, pero entiendo que fue hace poco tiempo, o sea, en En este año. agosto pasado, doctor. Imagínense, en agosto pasado. Entonces, el tema es de que en menos de 2 meses él presentó esta denuncia cuando ha pasado 7 años sin haberse, digamos, quejado o pedido de que se le cumplan las condiciones que no se cumplieron. Entonces, yo quisiera mencionar 2 cosas aquí. ¿Qué es lo que no se le ha cumplido? Como bien decía el licenciado César Calderón, a diferencia de él, yo sí difiero. Para mí la figura del colaborador eficaz, y no es que lo diga yo, no es factible, no funciona el derecho premial en el mundo. Digamos, en Italia, los antecedentes de la Convención de Palermo y de aquel famoso juez Giovanni Falconi, que era el juez antimafia, de donde surge, digamos, la Convención contra la delincuencia organizada, de la cual surge nuestra ley, que es en Palermo. Él fue muy activo con esta ley, fue después ministro de Justicia de Italia, y la conclusión es de que terminó en un carro bomba con toda su familia asesinado, ¿verdad? Por la mafia italiana. No lo digo yo, lo dice Luigi Ferraioli, que él establece que efectivamente el derecho premial del colaborador eficaz imposibilita la defensa. Imposibilita la defensa porque se puede presentar la colaboración eficaz y darle el beneficio de colaborador eficaz en cualquier parte del proceso. A mi criterio, digamos, jurídico, para mí debería de presentarse o otorgarse, más bien dicho, la colaboración eficaz al final del debate, porque solo hasta el final del debate vamos a saber si en verdad la información que proporcionó el colaborador eficaz fue eficaz, porque hay que diferenciar qué es la información veraz y qué es la información eficaz. No toda información verídica o veraz va a ser eficaz para el proceso, pero toda información eficaz en principio va a ser veraz, porque el fiscal tuvo que haber hecho los actos de investigación para corroborar esa información que el colaborador está dando. Entonces, eso lo vamos a saber hasta que termine el debate. Y creo yo que esta es una forma de lawfare, de que casualmente el tiempo político es sacar esta denuncia en este momento después de 7 años, cuando precisamente el caso La Línea está en juicio y se está diligenciando el debate, que pues todos sabemos que es una cuestión pública. Entonces a mí me causa muchas dudas de por qué. Sí tiene razón el licenciado Calderón en cuanto a los requisitos de la colaboración eficaz. Es decir, yo no sé si Juan Carlos Monzón, el señor Monzón, haya resarcido el daño, uno, haya devuelto el producto del ilícito, dos, y que de todas maneras ahorita está, digamos, el reclamo es o la denuncia es de que no se le cumplió con devolverle a él esas cuentas bancarias o esas propiedades que él alega que fue una negociación dentro del convenio de colaborador eficaz. Yo desconozco el convenio, por supuesto, nunca lo he leído ni lo he visto, solo entiendo generalidades de lo que se ha hablado. El licenciado Calderón, pues entiendo yo que tal vez sí lo ha podido ver, pero se ha violado el derecho de defensa de estas personas, porque en un principio la persona hace la colaboración eficaz, o sea, dice todo lo que tiene que decir y gira la orden de aprehensión. Entonces, y para impugnar ese acuerdo de colaboración eficaz era prácticamente imposible porque recibieron la colaboración eficaz en anticipo de prueba. Y precisamente, entonces, doctor Castellanos, esa iba a ser mi pregunta. Por su respuesta, creo, que la interpreto, de que per se no está en contra de la figura del colaborador eficaz, sino que es probablemente que habría que modificar la ley para que sea en una fase posterior que se pueda utilizar y no como está tan general que en cualquier momento un colaborador eficaz o alguien se puede presentar para ver si se le considera colaborador eficaz.
¿Es así como lo entendí? Sí, es así, Mariano, definitivamente, de que tiene que ser, a mi criterio, porque lo permite en todo el proceso penal, desde la primera declaración, poder presentar un colaborador eficaz, o inclusive antes, porque lo reciben en anticipo de prueba como una, digamos, audiencia unilateral privilegiada, que solo está el fiscal y está, digamos, está el colaborador eficaz, su abogado defensor y el juez. Entonces, por lo general se llama el abogado de la defensa pública penal, porque el colaborador eficaz va a declarar en anticipo de prueba contra un montón de personas que ya se sabe de antemano, porque tuvieron que haberlo entrevistado en el Ministerio Público sobre esa información con las actas ministeriales para documentar esa audiencia y que no llegue a decir cosas que no dijo en el Ministerio Público y no se contradiga, ¿verdad? Por el principio de contradicción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas que ya se sabe que van a declarar contra Mariano, contra Carmina, contra Lester, que no sé qué, no estamos en la audiencia y no podemos defendernos de eso. Y como decía bien el fiscal Corruchiche, que lo vi unos minutos antes, pues ese convenio de colaborador eficaz ya pasó por los filtros de impugnación. Es decir, yo no sé cómo, y eso también lo podrá explicar el licenciado Calderón o alguien más, cómo es que impugnaron esos convenios y en qué momento. Pero si ya los impugnaron, quiere decir que el convenio está firme y que de una u otra manera ese convenio se tiene que cumplir. Ahora el problema es si materialmente lo pactado en el convenio puede ser cumplido por el Estado de Guatemala. ¿Sí? Ese es otro tema, porque tenemos que ver si en verdad a las cartas de memorándum, entiendo yo que existen dos con Guatemala para este tipo de cuestiones, que son, digamos, como cartas de entendimiento, con Canadá y Colombia. Y creo que no hay ningún otro país, para el cambio de identidad, por ejemplo, para el asilo. O sea, yo no puedo venir y decir, no puede venir Estados Unidos y decir, mire, denle asilo a fulanito de tal, porque nosotros queremos, porque es un colaborador eficaz en Estados Unidos. Tiene que haber una carta de entendimiento, un memorándum para eso. Y entiendo que existe lo de Juan Carlos Monzón, fue con Canadá, si no estoy mal. Y yo no sé si en verdad está en Canadá él o está en otro lado, porque eso sería bueno de verificar. ¿Y por qué se está quejando ahora de esas condiciones? Eso es lo que le puedo decir. Muchísimas gracias. Licenciado Calderón, ¿cuál es su posición a este respecto? Usted ya fue claro que ese convenio no debería de estar, no se había realizado de colaborador eficaz, sin embargo, pues va a seguir vigente. Entonces, ¿qué considera que debe de pasar? Porque tampoco hay en la ley, como nos indicaba el doctor, una cláusula que diga que sea eficaz, en efecto. Yo tengo una estimación propia y yo creo que se ha hecho, bueno, ya en uno de los casos ya la FESI pidió que se revocara una colaboración eficaz. Entonces ya hay cierto antecedente. No quiero que se vaya a confundir lo que voy a decir. La ley contra la delincuencia organizada propiamente no tiene la revocación del mandato, de ese derecho premial, de ese auto, de esa resolución del juez donde le otorga ser colaborador eficaz. Pero por el derecho de petición y por los derechos humanos y por otras vías, yo creo que bien valdría la pena en el caso de Monzón plantear un incidente que llevara como efecto la nulidad del convenio de colaboración eficaz por los vicios que el propio convenio contempla. Yo creo que quien era el encargado en el momento en que se dio el convenio era el juez de garantías. El juez de garantías debió haber tomado su pluma y decir, cumple con esto, cumple con esto, cumple con esto, pero no cumple con esto, no cumple con esto y no cumple con esto. A pesar de que no cumplía, por lo menos en los tres aspectos que yo señalé en mi primera intervención, el juez debió haber determinado, no puedo aprobar la colaboración eficaz porque no cumple con los preceptos de la ley. Artículo 90, 91, 92 de la ley, no cumplió. Entonces ahora bien valdría la pena que el fiscal Curruchiche y la fiscal que lleva el caso, que es la señora Rosales, Leslie Rosales, pues bien pudieran pedir al juez de garantías un incidente en el cual se logre la anulación de ese convenio de colaboración eficaz, simple y sencillamente porque no se cumplió con los parámetros. Incluso habría que ver la responsabilidad del juez que otorgó ese convenio de colaboración sin haberse dado los presupuestos que la ley establece que deben de darse. Pero ¿no habría en este caso, César Calderón, un daño colateral que pudiera afectar ese debate que ya está en curso en el caso de la línea, que los abogados defensores de los imputados pudieran decir, ya vieron, están anulando o hay un incidente y van a buscar la anulación, por lo tanto todo lo que él dijo, señaló contra mis defendidos, pues ya no es válido y se cae todo el proceso de la línea, o no sucedería eso? Yo creo que sí, yo creo que al no haber colaboración eficaz, dejan de ser colaboradores y vuelven a ser simples imputados.
y como simples imputados vuelven a proceso normal, al ordinario, y tienen que cumplir con sus fases procesales. No estuvieron en una etapa intermedia, así que tendría que perseguírseles a la etapa intermedia y decidir si se abre a juicio o no y ser llevados a debate. Pierden la colaboración y se convierten en simples procesados. Tendrían que pasar todo el proceso y sus declaraciones ya no valdrían nada perfectamente. Pero aquí hay otro vicio también, y lo decía el doctor que me acaba de anteceder, el doctor Lester. Mucha gente, no del caso La Línea ni del caso cooptación, olvidemos esos casos. Hay otro montón de gente que fue a parar a la cárcel por la declaración de Juan Carlos Monzón. Y efectivamente no tuvieron defensa, no se pudieron defender en el momento, algunos ya se sabía su nombre, pero tampoco llamaron a sus abogados. Es decir, los vicios en este asunto son muchísimos cuando le otorgaron la colaboración eficaz, no solamente a Juan Carlos, también a otros, pero fundamentalmente a Juan Carlos no se cumplió con los parámetros de la ley. Doctor Castellanos, escuchando lo que preguntó Mariano, lo que respondió el licenciado Castellanos, perdón, Calderón, ya le estoy cambiando el apellido. Quisiera saber qué pasa, porque La Línea fue el caso insignia, el que nos llevó a la plaza, el que sacó a la gente por el tema de la corrupción que ya no queríamos más. Para ellos fue importante y estoy segura que prometieron el oro y el morro, muy probablemente, para que se dieran estas figuras. Pero ¿qué pasaría con el proceso en sí? Entendemos que hay otras personas que están detenidas por declaraciones del señor Monzón, pero ¿usted cree que es viable en este momento que se diera una anulación? Mire, yo le considero lo siguiente, creo que se ha malentendido lo que es la declaración del colaborador eficaz. Y quiero dejarlo muy claro, para que tal vez la población que no es lega en derecho, pues tal vez lo va a tratar de explicar lo más sencillo posible. La declaración de un colaborador eficaz no hace prueba en sí, ¿sí? Eso es lo que, o sea, no se puede valorar como un testimonio, como lo hicieron aquí. Y le voy a explicar por qué. La colaboración, primero que todo, recordemos que la figura del colaborador eficaz se le conoce en doctrina como el penitente, ¿sí? El delincuente arrepentido. Y esa era la pregunta, digamos, que en el 2015 había sobre, ¿será que se le va a amonestar a Juan Carlos Monzón en la primera declaración o se le va a protestar? Porque la amonestación es para el sindicado, porque la ley procesal faculta al sindicado a mentir en su defensa, ¿sí? La amonestación. La protesta del testigo quiere decir que el testigo no es sindicado y entonces se le protesta para que jure decir la verdad. Y si él no dice la verdad, se le puede procesar por falsedad en su testimonio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es ¿qué se hace aquí? ¿Se le protesta o se le amonesta? Recordemos que es un sindicado, es un penitente, un delincuente arrepentido, así se le conoce. Quiere decir que alguien que participó en el hecho delictivo y entonces es un sindicado más y entonces se le va a amonestar. Entonces, él puede mentir, ¿sí? Entonces, como él puede mentir, lo que se hace con la declaración del colaborador eficaz, es decir, él nos está diciendo, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, que yo fuera un colaborador eficaz, y yo doy mi declaración, mire, es que sí, voy a poner de ejemplo a Carmina, con mucho respeto a Carmina, decir, mire, sí, yo sé que Carmina mató a fulanito de tal, y escondió el arma en un carro en Petén, por ejemplo, ¿verdad? Que está en un lote baldío en tal ubicación, ¿sí? Entonces, mi declaración de por sí como colaborador eficaz no hace plena prueba. Lo que hace plena prueba o lo que se hace es la investigación cuando el fiscal dice, ok, vamos a verificar si Lester Castellanos está diciendo una verdad o una información eficaz. Y entonces se va a la ubicación donde está el carro con el arma de fuego y casualmente está el carro y ¡zas! Ahí aparece el arma de fuego. Y se hace la prueba balística y que si hay huellas, si no hay huellas, qué sé yo, y se determina que esa arma es la que se utilizó para el asesinato. Entonces, ¿qué es lo que hace la prueba? La prueba la hacen todos los actos de investigación que ayudan a corroborar el dicho del colaborador eficaz. El testimonio en sí del colaborador eficaz no es un testimonio de un testigo. Entonces, no tiene ningún tipo de valor probatorio. Y creo que los jueces, en cierta manera, lo entienden. Pero hay algunos que tal vez no. Y entonces toman a la declaración del colaborador eficaz como decía algún colega alguna vez, se sustenta por sí misma. Eso no es así. Tiene que haber actos de corroboración, como lo dice la ley contra la delincuencia organizada. Y si el fiscal no logra corroborar la información, el juez no debe de aprobar el convenio. Y es la única oportunidad que el juez contralor tiene para no aprobarlo. Porque
Porque si bien es cierto lo que dice el licenciado Calderón, que ahí estoy completamente de acuerdo, una vez aprobado el convenio, el juez no lo puede revocar. No lo puede revocar el juez contralor ni el juez de sentencia. Tiene que ser, dice la ley de delincuencia organizada, a petición del fiscal del caso. Entonces, si el fiscal no pide, a pesar de que no se corrobora la situación, quiere decir que el convenio se mantiene vigente. Entonces, a mí no me preocuparía tanto si se mantiene la figura de la colaboración eficaz o no, porque se va a verificar al final del debate si la información que él proporcionó condena o no a las personas de la estructura criminal, porque recordemos que estamos en la ley de contradelincuencia organizada. Tiene que haber una estructura criminal para utilizar la figura de colaborador eficaz. De lo contrario, no se puede utilizar esa figura. Y por lo tanto, entonces, el convenio de colaborador eficaz, yo lo explico así, es un trípode, ¿no? Es un trípode de una cámara de esas de televisión, que, digamos, si usted quita la declaración del convenio de colaborador eficaz de ahí, la demás prueba que corroboró ese dicho se debe de sostener por sí misma. Es así, con todos los actos de investigación. Pero si solo lo sustenta la declaración de colaborador eficaz, ni siquiera lo pueden valorar el tribunal de sentencia, o no lo deberían valorar el tribunal de sentencia, porque no es una prueba testimonial. Es la declaración de un delincuente arrepentido. Y Doctor según Castellanos, a partir de su respuesta y también del licenciado Calderón, yo quisiera retomar, porque como que estuviéramos ahorita muy focalizados en las anomalías del proceso de colaboración eficaz por parte de Juan Carlos Monzón, pero al final aquí hay un hecho que me gustaría que lo viéramos también, y es esa denuncia que presenta contra quienes organizaron del lado del anterior FESI y de la CICIG esta declaración de colaboración eficaz. A su criterio, ¿hay indicios, más allá de que le incumplieron a Juan Carlos Monzón, hay indicios que pudieran extender la imputación de otros delitos a Aldana, Sandoval y Velázquez? Pues mire, es que fíjese que el convenio de colaborador eficaz es un convenio, como fue una cuestión de que tenía que irse a Canadá o a otro país, y ahí cambiarle la identidad y demás, y todo el asunto, es un convenio de Estado de Guatemala. O sea, no es un convenio del MP, digamos, sino a representación del Estado de Guatemala. Segundo, o sea, la denuncia, para mí es improcedente, porque en dado caso tendría que hacer el reclamo a través de las cartas memorándum y demás, por medio de la vía diplomática, por medio de la PGN y todo esto, porque es contra el Estado de Guatemala el que está incumpliendo el convenio de colaborador eficaz. Ahí sí. Entonces, para mí, si ellos se salieron de sus facultades, pues obviamente no solo va a haber incumplimiento de deberes, sino inclusive podría haber un abuso de autoridad, porque le ofrecieron algo por escrito que no le cumplieron, abusando de su autoridad, porque si le prometieron, no sé, yo estaba viendo que el reclamo era de un inmueble o de una casa y de una motocicleta, estaba oyendo yo ahí. Entonces, si eso está por escrito y ya está extinguido en extinción de dominio, valga la redundancia, pues yo creería que hay un abuso de autoridad por parte de estos funcionarios y una seria responsabilidad por parte del Estado de Guatemala por no haber cumplido eso. O sea, realmente les dieron más beneficios al señor Monzón como sindicado que lo que Guatemala obtuvo, porque no sabemos qué va a obtener. Y si absuelven, y se absuelven en el caso de la línea, no sé, podría ser, porque no se verificó la información eficaz que él supuestamente dio. Entonces no es eficaz la información, simplemente es información, pero no eficaz. Licenciado Calderón, ¿y usted qué piensa la pregunta que le hice al señor fiscal, que es sobre el tema de la inmunidad que tiene la CICIG? Y en este caso, porque si es contra el Estado de Guatemala, también debería ser contra la misma CICIG. A mí me parece que el señor Iván Velázquez sí está revestido de inmunidad. Desde un principio, cuando se hizo el convenio entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas, estaba esa facultad de estar investido. Incluso tarda mucho más allá, después de su mandato, tarda. Mire, yo viajé a Nueva York para hablar, pedir que se le retirara la inmunidad a Castresana. Y la respuesta es que no se puede, ni siquiera lo podía hacer el señor Ban Ki-moon. Yo me reuní con la tercera persona de los puestos ahí en las Naciones Unidas, abajo de Ban Ki-moon, pero tenía que ir al Consejo de Seguridad, dar otro montón de vueltas y no había ni la menor intención de revocar la inmunidad de Castresana. Entonces, es fácil entender que el convenio entre Guatemala y las Naciones Unidas establece que hay inmunidad para el señor Iván Velázquez. Yo quisiera que se la quitaran, pero lamentablemente no se va a poder. Y si se
aborda por el lado de violación de derechos humanos, César Yo Calderón? creo que eso podría ser, pero en este momento no. Yo creo que en este momento las fuerzas son muy afines en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son muy afines a filosofía del señor Iván Velásquez. Yo creo que habría que esperar un momento y esperar el momento oportuno para poder presentar una denuncia por violación a los derechos humanos. Personas que las quieran firmar, hay por montones, hay muchísimas personas que quisieran firmarla, pero creo yo que no es el momento de hacerlo ahora. Y seguro en Colombia se van a sumar unos cuantos más. Sí, también en Colombia, sí. Ok, entonces, doctor Castellanos, ¿qué procede, qué va a suceder en este caso? ¿Considera usted esta denuncia? La están investigando, como nos dijo el fiscal de la FESI, pero no sabemos realmente. Esto pone muchas dudas sobre la mesa y sobre todo del caso La Línea. Pues mire, yo creería de que la Fiscalía de Asuntos Internos tiene que hacer las investigaciones respecto a si hubo mala fe, incumplir o no. Porque yo entiendo que también entre lo que se decía y lo que está en los medios, digamos, públicos, en redes sociales, es que lo dejaron en una frontera, en no sé dónde, creo que en Honduras, y no era que se iba a ir a Canadá, pues. Entonces, sí hay tal vez una responsabilidad ahí penal que la Fiscalía de Asuntos Internos tendría que determinar. Ahora, que la Fiscalía de Asuntos Internos lo haga, pues esa es la pregunta del millón. Ahora, solo para hacer una acotación de lo que decía el licenciado César Calderón y lo que preguntaban ustedes sobre la inmunidad de los funcionarios de Exisic, entre ellos el señor Velásquez. Yo hago la siguiente retórica, yo no creo que sea tan así. ¿Por qué? Porque el convenio de CICIC entre Guatemala y CICIC, entiendo yo que el expresidente Jimmy Morales ya no lo ratificó, es decir, perdió vigencia, ¿sí? Entonces ya no está vigente, internacionalmente hablando. Y por consiguiente, eso que le daba vida a la ley de la CICIC aquí en Guatemala, tampoco está vigente. Entonces, si algo que jurídicamente no existe la ley, porque ya perdió vigencia, ¿bajo qué fundamento jurídico se puede alegar inmunidad? Es como decir que ahorita deroguen la ley de antejuicio para los funcionarios públicos. La derogan y perdió vigencia. Entonces, ¿bajo qué figura puede venir un juez, un ministro, el propio presidente de la República a decir yo tengo derecho a antejuicio? ¿O tuve derecho a antejuicio? Si ya no está vigente. Entonces es una pregunta, digamos, que yo hago y lo dejo en el tintero para los que quisieran analizarla, pero el convenio de CICIC ya no está vigente. Y la ley de la CICIC en Guatemala, la ley nacional, no está vigente. Ya perdió vigencia en tiempo y espacio. Por lo tanto, ¿cuál es el fundamento para decir que hay inmunidad? Es como los juicios de Tokio. En los juicios de Tokio, que eran los de Nuremberg, digamos, solo que en Tokio, el problema era que ellos querían condenar por delitos de guerra, cuando no había convenio internacional vigente en esa época, y MacArthur presionaba para que se condenara. Pero realmente solo hubo un juez holandés, recuerdo yo haber leído, de que decía, miren, no hay fundamento legal para retrotraer la ley para decir, vamos a juzgarlos bajo la ley nueva que se creó después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Ahí se crea la ley. Entonces, durante todo ese tiempo, esas atrocidades que vivieron los judíos y demás, no había ley vigente para decir que ellos violaron la ley. Y muchos, digamos, pues fueron condenados y otros se salvaron por ese argumento. Entonces, la pregunta del millón es, ¿está vigente la inmunidad o no? Y creo que César Calderón será uno de los primeros que dará, o por lo menos un análisis, no sé si una respuesta, y básicamente me referiría al artículo 10 de aquel convenio que estuvo vigente entre CICIG y el gobierno de Guatemala. El artículo 10 se llamaba Privilegios e Inmunidades del Comisionado y del Personal de la CICIG. ¿Qué respuesta podemos tratar de dar? Yo creo que habría que darle más vueltas a la teoría del doctor que acaba de hablar. Yo creo que es una buena posición la de él. Sin embargo, es muy sencillo para mí. Los actos por los cuales se le puede perseguir a Iván Velásquez o a cualquier otro de los comisionados es cometido durante la época de su mandato. Y durante la época de su mandato tenían un convenio que los eximía de responsabilidades amplísimas. O sea, las Naciones Unidas se le fue la mano.
eran civiles, laborales, administrativas, era una inmunidad. Es decir, solo Dios creo que estaba por arriba de Iván Velázquez y los demás. Era exagerado. Entonces, si yo voy a perseguir a Iván Velázquez, tengo que hacerlo por los actos cometidos durante su administración. Y durante su administración estaba cobijado, estaba protegido por una inmunidad. Entonces no puedo sacar aquellos actos a este momento futuro. Tiene que ser bajo aquellos actos. Por eso es que yo digo, lamentablemente no vamos a poder perseguirlo. Pero si se pudiera, es materia de análisis, es materia de investigación. No tengo la última palabra y ojalá sí se le pueda perseguir. Doctor Castellanos, ya estamos... no, todavía no, tenemos tiempo todavía, perdón. Este caso es controversial por la figura de Juan Carlos Monzón, porque, pues como ya lo sabemos, él se presume, porque todavía no hay sentencia, que era definitivamente los cabecillas de la estructura criminal. Entonces todavía que venga al Estado de Guatemala y que demande al Estado de Guatemala y tener que darle un resarcimiento, pues es difícil, aunque se le hayan violentado sus derechos efectivamente. ¿Cómo se manejan estas cosas en el tema penal? Porque es bien complicado y sobre todo porque, como yo lo decía en un principio, el caso de La Línea fue el estandarte de todo lo que sucedió después del 2015. Pues mire, yo quisiera leer nada más el segundo párrafo del artículo 92 bis de la Ley contra la Delincuencia Organizada, y ahí va a tener la respuesta, y precisamente lo que decía el licenciado Calderón. Yo no conozco el caso porque no lo llevé, tampoco fui abogado de ninguna de las partes, pero entiendo yo que en todos los cuadros de lo que presentaban CICIG, FESI y demás, Juan Carlos Monzón aparecía como cabecilla, si no estoy mal. Y miramos solo el segundo párrafo, quisiera leerlo así brevemente. Dice: no se podrán otorgar los beneficios de criterio de oportunidad, que es lo que creo que le dieron, ¿verdad? Suspensión condicional de la persecución penal o sobreseimiento a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales. Entonces, si él era un cabecilla, entonces no podía optar a ningún convenio de colaborador eficaz. Aunado a ello, que la misma ley establece que tiene que devolver el producto del acto ilícito que cometió. Entiendo yo que no devolvió nada, eso es lo que tendría que confirmar, digamos, para el caso no esté en reserva el licenciado Curruchiche. Creo que no devolvió nada, inclusive está pidiendo ahora que le den las cuentas bancarias y el inmueble y no sé qué más cosas que no le cumplieron. Entonces la arbitrariedad es evidente si la entendemos desde el punto de vista ahorita así someramente en los medios de comunicación, porque no tenemos las actuaciones del proceso. Pero él no tenía la oportunidad de ser colaborador eficaz. Y lo otro, como dicen ahí, la ley contra la delincuencia organizada no establece que ningún otro estado pueda darle asilo. Solo están los memorándums, como le digo yo, que son como cartas de entendimiento a nivel internacional entre Canadá y Colombia, con Guatemala, entiendo yo, para este tema al respecto. Entonces, ni modo que vamos a obligar a Canadá, o no sé si se podrá, pues, o la fiscal general lo va a hacer, o el presidente de la República, o el PGN, va a obligar a Canadá o a Colombia a que le den asilo a un delincuente arrepentido en Guatemala por la ley contra la delincuencia organizada. ¿Será que tiene efectos extraterritoriales la ley contra la delincuencia organizada para otros países? ¿Será que las leyes estadounidenses o canadienses o colombianas tienen efectos en Guatemala, digamos, haciendo el ejemplo a la inversa? No la tienen. ¿Por qué? Porque sería una violación directa a la soberanía y no, digamos, a la Convención de Viena. Ahora, lo de la identidad sí está establecido en el artículo 104 bis, si no estoy mal, de la ley contra la delincuencia organizada, el cambio de identidad. Pero ¿por qué no lo hicieron en el RENAP hace 7 años? Y ahorita se está discutiendo eso. Entonces, esos son los temas que uno dice, ¿será que nada más es para hacer caer en error al Ministerio Público para que revoque el convenio de colaborador eficaz y después salgan diciendo en redes sociales que se cayó el caso La Línea porque el licenciado Curruchiche o el Ministerio Público actual o la FESI actual revocó el convenio y por eso se cayó? Cuando los responsables, claramente, hasta lo está diciendo Juan Carlos Monzón, los está identificando, son otros. Claro.
Y precisamente, bueno, en el tema este de otorgar asilo o algún tipo de protección en el extranjero, en particular en Canadá, a mí me consta un caso de una experta, de una perita que firmó, después de hacer las investigaciones y los dictámenes, tuvo que salir y fue protegida y es protegida del gobierno de Canadá. O sea que sí se ha utilizado y como digo, a mí me consta, lo conozco muy de cerca ese caso. Pero más allá de ese comentario, licenciado Calderón, y para ir cerrando, a partir de todos los cuestionamientos y el análisis que tanto usted como el doctor Castellanos han realizado, nosotros trajimos a la mesa este tema porque nos llamó la atención de que había una acusación directa, y en este caso en particular contra Iván Velásquez Gómez. Han habido denuncias, se han presentado denuncias contra Francisco Sandoval, contra Telma Aldana, pero no tan directo en contra de Iván Velásquez Gómez. Después de ver de escuchar lo que han dicho, de analizar lo que han dicho, ¿no será que se va a revertir y en lugar de estar acusando, todo este tema va a generar una ola contraria que haría que se caiga la línea, que haría que se cargan otros temas que, como bien decía Carmina, son emblemáticos a partir del año 2015? Yo creo que sí, yo creo que puede tener efectos nocivos como eso para intereses de la propia fiscalía, pero al fin y al cabo podrían no ser nocivos, podrían ser justos, porque qué tal el producto de la colaboración eficaz solo los ilusionó, solo ilusionó con mentiras o ilusionó con exageraciones y a la larga realmente no existe ninguna profundidad en la comisión de los delitos. Primero, podrían efectivamente caerse muchos casos, muchísimos casos de lo que se dijo simple y sencillamente con la colaboración, con el testimonio, con eso se armaron un montón de casos, casi sin verificarlos. Pero la otra cosa es el buen criterio de los jueces de sentencia, porque los jueces de sentencia son los que al final, de acuerdo a la sana crítica razonada, dice la ley, son los que le deben dar valor o no valor a la declaración. No porque es colaborador eficaz, los jueces tienen impuesta la necesidad de creerles y entonces van a condenar con esas declaraciones. Entonces todavía hay un filtro más y es el filtro más importante. Los jueces de sentencia, en el caso La Línea y en cualquier otro caso, los jueces al final deciden si ese colaborador dijo la verdad, está corroborado con todos los demás medios de prueba o no. Si no está corroborado, simple y sencillamente no va a tener valor probatorio y esa dinámica podría repetirse en un caso, en otro caso, en otro caso y en otro caso. Entonces yo creo que ahora es el momento, después de 7 años, de pasar por ese filtro, el filtro de la sana crítica razonada. Bien, y con esta conclusión de César Calderón vamos a cerrar el análisis de hoy por la noche, agradeciendo también a Lester Castellanos que nos haya acompañado. Muy amables, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Bien, Carmina, cerramos y no sé, me deja un mal sabor el programa. No porque los invitados no hayan dicho cosas incorrectas, sino que como que la cosa... Que puede tener muchas implicaciones sí. Y a ver, no lo dije durante las preguntas, pero imagínense la presión que ellos tenían para sacar estos casos, sí. que les dieron a ellos el poder, que les otorgó esto, porque la plaza les dio el poder a ellos para seguir adelante. Sí. Ellos han de haber prometido, como lo dije, casi cualquier cosa. Sí. Y cosas a testigos que posiblemente no cumplían, estos colaboradores eficaces, como nos decía el doctor Calderón, el licenciado Calderón, no cumplían con los requisitos para poder ser sí. colaborador eficaz. O sea, es un tema muy delicado y definitivamente puede tener muchas implicaciones políticas, inclusive en el país. Así es. Bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua y el próximo miércoles regresamos con Carmina. Un gusto en saludarlos. Buen descanso.